Son las 20:11 y comenzamos la primera parte en Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía de la UBA. Ya están aquí en el estudio Florencia Aversa, reciente egresada de la licenciatura en Ciencias Ambientales de la FAUBA, y Leonardo Serio, docente de Climatología y Fenología Agrícolas de nuestra facultad, y director de Florencia en su trabajo de tesis. Florencia y Leonardo se van a referir a contaminantes del aire en la ciudad de Buenos Aires y al vínculo entre los incendios de los pastizales de la región y la calidad del aire en nuestra ciudad. Bienvenidos a Sobre la Tierra. Gracias por haber venido. Muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Para arrancar, ¿cuáles son los principales contaminantes del aire que se monitorean en la ciudad de Buenos Aires? ¿Por qué son relevantes para la salud? ¿Por qué son relevantes para los ecosistemas? En realidad, si partimos de la definición de qué es un contaminante atmosférico, tenemos que tener en cuenta justamente que es cualquier sustancia que presente en la atmósfera tiene el potencial de provocar daños a la salud, a los ecosistemas, nos referimos a las plantas, a los animales, o sea, a los otros seres vivos. Entonces, por lo tanto, desde su definición ya tiene en cuenta este criterio relacionado con la salud. La Organización Mundial de la Salud tiene una lista de los que llama contaminantes criterio, y dentro de esos contaminantes se encuentran los 3 que se miden en la ciudad de Buenos Aires y algunos otros. Los que se miden particularmente acá en la ciudad son el monóxido de carbono, los óxidos de nitrógeno y el material particulado, que son las pequeñas partículas microscópicas que están suspendidas en el aire, que son invisibles, pero que cuando están en concentraciones relativamente altas se pueden manifestar, sobre todo cuando tenemos humos o tenemos ceniza volcánica. Lo hemos visto algunas veces. El polvo también. Exactamente, sí, las respiramos. Muchas de esas son naturales, de esas partículas. Pueden tener origen justamente, como decíamos, en la ceniza volcánica, en polvo levantado por el viento, arena, sal marina. Y también tenemos de origen antropogénico, provocado por las actividades humanas. Los incendios están, digamos, en el medio de esa clasificación porque puede haber incendios tanto naturales como provocados por el hombre. Y bueno, entonces la ciudad de Buenos Aires mide esos 3 contaminantes en 3 puntos, 3 estaciones de monitoreo que están ubicadas, una en La Boca, otra en Parque Centenario y otra acá cerquita, acá del estudio, en Avenida Córdoba y Rodríguez Peña. ¿Con qué frecuencia se miden? Se miden continuamente, el monitoreo es continuo. Y después se informa de acuerdo a ciertos periodos promedio. O sea, los datos que publica periódicamente el gobierno de la ciudad a través de la Agencia de Protección Ambiental, que es la encargada de mantener y digamos, de ejecutar las mediciones, tienen en cuenta distintos tiempos de promedio para cada contaminante de acuerdo a los criterios que estableció la Organización Mundial de la Salud, porque en algunos de estos contaminantes el efecto es acumulativo. Entonces no importa tanto el valor puntual instantáneo, sino que tiene en cuenta tiempos de promedio de 8 horas o de 24 horas, van variando de acuerdo al tipo de contaminante. Pero eso en general nos informa, ¿no? Así tipo, ves el informativo en la tele y la humedad relativa, la temperatura, probabilidad de lluvia, pero... No, lamentablemente no, pero el dato está y si uno bucea un poquito dentro de la página del gobierno de la ciudad lo encuentra. Claro. Pero no está... ¿Y está puesto así que se puede entender o hay que procesar? ¿Son datos crudos? No, se puede entender, incluso se comparan también con niveles de referencia. Hay niveles de referencia que en realidad hay 2 diferentes. Uno que está recomendado por la Organización Mundial de la Salud, y otro que es el límite máximo admisible de la legislación vigente en la ciudad de Buenos Aires. Y esos 2 valores no coinciden, esos niveles de referencia. Hay en algunos contaminantes, como por ejemplo en el monóxido de carbono, es exactamente el mismo, pero en el material particulado hay una diferencia muy grande. Nuestra legislación tiene en cuenta un valor que es 3 veces mayor que el que recomienda la Organización Mundial de la Salud. Sí, me parece que algunos de estos temas los hemos tocado en algún podcast o notas anteriores, ¿no? Como para ir entrando un poquito en la tesis, en el trabajo por el cual lo citamos, ¿pueden contar un poco sobre él y los objetivos?
Los objetivos fueron identificar y analizar situaciones en las que se daban picos de este material particulado y simultáneamente ocurrían incendios de pastizales y el viento generaba que la dirección del viento también venga desde el incendio hacia Capital, encontrar esas situaciones y analizarlas. Y para poder hacer eso se recurrió a varias herramientas. Primero se partió de la base de datos de esta que se toma acá en Capital en las 3 estaciones, como decía Leo. También se hizo un relevamiento de noticias periodísticas de todo ese periodo que indicara que en Buenos Aires hubo humo por incendios o no. También se contó con información satelital de los incendios, donde se ven los focos que hay tanto en tiempo real como que yendo en la línea de tiempo hacia atrás. Uh-huh. También se utilizaron los datos que se observan en las estaciones oficiales meteorológicas, que indican visibilidad baja o Claro. la presencia de humo. Y también se realizaron mapas con otra herramienta que permite realizar mapas de varias variables. Acá se hicieron la de los mapas, la de los vientos, con la intensidad y dirección del viento. Completísimo. No, quería preguntarte respecto a por cómo surgió la idea de la tesis, digamos. Nosotros en la introducción estamos diciendo que muchas veces aparece el humo y decimos, ¿de dónde viene esto? Y bueno, no sé si les pasó algo parecido a ustedes. Sí, bueno, es claro que últimamente se está evidenciando mucho la presencia de humo en la ciudad y en realidad el tema de tesis viene siguiendo una línea de investigación que arrancó ya hace algunos años. Una primera parte una primera tesis dentro de esa línea de investigación justamente fue la que comparó los niveles de contaminación con los niveles guía de la Organización Mundial de la Salud y lo que establece acá la legislación. Y hubo un segundo trabajo de tesis donde se analizó también lo que había ocurrido durante la pandemia en relación al tránsito vehicular, o sea, la disminución del tránsito vehicular y cómo eso había impactado sobre los niveles de contaminación, y simultáneamente se estaba haciendo este trabajo. Y ahí se encontró un punto de coincidencia bastante interesante porque en aquella segunda tesis que hizo Candela Davaliña, también otra actualmente licenciada en Ciencias Ambientales, habíamos visto que en particular en el mes de agosto del año 2020, cuando todavía había una reducción importante del tránsito vehicular, se llegaban a niveles de contaminación en la ciudad que incluso superaban los valores previos a la pandemia. Hasta en su momento hicimos una nota para Sobre la Tierra sobre ese aspecto y no entendíamos todavía del todo por qué. Y con este trabajo de tesis es como que se cierra ese ciclo en el cual vemos que en aquel caso la presencia de humo proveniente de incendios que se estaban produciendo no solamente en la zona del delta, sino en gran parte del norte del país, y persistencia de vientos desde ese sector hizo que se produjera ese caso particular de aumento de contaminación, sobre todo de material particulado. Claro. Un poco conectando lo que decías vos de dónde buscaban información para los niveles de contaminación. ¿En tu tesis fue sencillo encontrar esta data o tuviste que ir como en el sitio de la ciudad buscar, surfear? No, en mi caso fue sencillo, porque algunas páginas ya las conocía, mismo esto de la información satelital. Es una página de la NASA que ya la había chusmeado en su momento y me sirvió para esto. Después otras me las facilitó Leo. Pero sí, no es que tenés que loguearte ni nada de eso. Entrás y no necesitas más que buscar la información que necesitas. Genial. Pensando en esta cuestión de que es necesario que haya vientos que traiga ese material para la ciudad de Buenos Aires, me gustaría profundizar un poco en eso, porque ¿qué son vientos nortes o hay que ciertas condiciones particulares para que se den esos vientos? ¿No? Porque sí. Me imagino que los vientos predominantes siempre vienen o del sureste o de otros lados, y el viento norte no es tan frecuente, o bueno, tiene una frecuencia más baja, digamos. Claro, bueno. Sí, justamente. También depende de dónde estén ubicados eventualmente los focos de incendio. Claro, por ejemplo, el primer caso fue de Punta Lara, y Punta Lara está al sur. Al sur. Sí. Así que el primer caso analizado fue un viento desde el sur. Mira. ¿Eso fue durante la pandemia? No, esto fue en el 2017, en febrero de 2017.
fue un caso puntual, un incendio ahí en la reserva de Punta Lara, que justo se coincidió con todo este análisis de la noticia, del registro meteorológico, y los vientos mostraban justamente que ese viento venía en esos días desde Punta Lara. Bien, ya nos metimos un poco en los resultados, ¿no? Podemos seguir hablando de ellos, ¿no? Dale. Bueno, primero, como indicador de la presencia de humo, esta concentración de material particulado, ¿sí? Después sucedió que en el análisis, los registros que se vieron, las observaciones que se vieron de los picos de material particulado, que coincidían con estas noticias, en su totalidad o casi su totalidad, sobrepasaron este nivel guía recomendado por la OMS de 50 microgramos por metro cúbico. ¿Y respecto de los de la ciudad? Porque eran más altos. Los de la ciudad eran 150. Y estaban bastante por debajo. Estaban bastante por debajo. Sí, o sea que cuando nos dicen que el nivel de calidad de aire en la ciudad es muy bueno, quizás no es tan bueno. ¿Respecto de qué? ¿No? Respecto de qué, exactamente. Sí. Después otra de las cosas que se dieron es que en los 3 casos analizados, de Punta Lara, después también otro en agosto del 2019, en los incendios del Delta y eso, y también el caso de agosto del 2020 que decía Leo, en los 3 casos los picos superaron este valor de la OMS, no así este valor del límite normado acá en la legislación. ¿Y estos picos cuánto duran? O sea, una vez que se da, que depende de lo que dure el incendio, o ¿cuál es el impacto? Me imagino que no es lo mismo una cosa aguda que sube y baja que algo que se mantiene en el tiempo. Claro, justamente yo hablé de los tiempos de promedio, sí. Y en el caso del material particulado se utiliza un tiempo de promedio de 24 horas. Entonces, cuando aparece un pico, ese pico está indicando que en las 24 horas previas también generalmente se observó ese material, salvo que haya habido un aumento muy brusco, ¿sí? Y que de pronto se dispare ese valor, pero es como que esos picos en realidad están suavizados. Los picos instantáneos pueden llegar a ser mucho mayores. Pero entre los resultados, por ejemplo, se pueden ver que 2 días seguidos, por ejemplo, hubo material particular. Más de 2 días. Más de 2 días. Sí. El caso de Punta Lara fue muy puntual, de 2 días, digamos, de incendio, por lo tanto la cantidad de días que se observó el pico fue menor, pero en los casos estos de incendios en el Delta, en el norte, donde fue bastante complejo y recurrente y de varios días, de llegada de este humo desde esos lugares, el pico era mucho más constante. Y después, para que se limpie la atmósfera, ¿qué se necesitan? ¿Varios días de cambio de viento? ¿Cuándo desaparece el efecto? Cuando rota el viento. Cuando cambia el viento. Al rotar el viento y venir de otra dirección, en pocas horas se limpia. Mira. Uno de los casos que analizó Florencia, se observa, digamos, una intermitencia durante varias semanas, una intermitencia de días con humo y días sin humo, de acuerdo a cómo iba rotando el viento. Claro. A mí me gustaría meterme un poco en las implicancias de estos resultados, porque me parece que tiene mucho que ver con, cómo se combate o cómo se enfrenta esto de que cada tanto hay incendios y nosotros nos respiramos todo ese material particulado que nos trae el viento. Es complicado. Es complicado porque, primero había que tratar de evitar que desaparezca justamente la fuente, ¿no? O que por lo menos esos incendios sea algo mucho más controlado y no se sigan haciendo de manera indiscriminada como se vienen haciendo. Y después están las cuestiones internas dentro de la ciudad, de cómo se maneja eso en la ciudad. ¿Por qué? Porque hay personas que son más sensibles, sobre todo por las afecciones respiratorias existentes o cardíacas. Claro. Y cómo se maneja desde el punto de vista sanitario. Hasta donde yo sé, no hay ningún tipo de manejo especial para esos casos. Mira. Pero yo supongo que debería haber, no sé, algún tipo de alerta para la gente que tiene algún tipo de síntoma que se le pueda complicar por la presencia del humo, ¿no? Claro. Yo sé que en otros países, por ejemplo, informan, hacen un índice, por ejemplo, de polen, porque para la gente que es alérgica. Eso estaría bueno también. Sí, por supuesto. Es material particulado también. No, pero me refiero no para el polen, sino un índice de
peligrosidad de material por el humo. Bueno, nosotros tenemos un índice de calidad de aire. De hecho, el gobierno de la ciudad, cuando publica los datos, lo hace conjuntamente con ese índice. Pero ese índice está basado en los niveles de referencia que considera la legislación. Entonces, por eso es lo que te decía antes. Es muy bueno. Casi siempre da que la calidad de aire es muy buena o buena. Aunque veas que hay una neblina afuera que decís eso. ¿De dónde viene esto? Sí, no, pero te dicen que es buena calidad. Claro, porque estamos pensando, si quisiéramos tomar alguna medida, si los indicadores dicen está todo bien, a pesar de que nosotros estamos todos estornudando, mirando por la ventana lleno de humo, Claro. digamos, no hay por qué alertarse, sería lo que te dicen, ¿no? Sí, bueno, pero afortunadamente esto que estamos contando de a poco va cambiando, ¿no? Porque en el 2021 hubo un nuevo decreto, una nueva resolución de la Agencia de Protección Ambiental que tiende a, en distintos intervalos de tiempo, de manera escalonada, acercarse cada vez más los límites de la legislación a los que determina la Organización Mundial de la Salud. Claro, O sea estaría que bueno. eso es positivo. Bueno, y si no, volver al barbijo cada tanto. Ahora no estaría tan mal visto. Y no, por supuesto que no, y es una solución que deberíamos tener en cuenta cuando tenemos humo en la ciudad. Claro. Sí, sí. Leonardo, ya un poco para ir cerrando la entrevista, ¿sabés si este tipo de estudios se han hecho o se hacen en otras ciudades? Yo me imagino Rosario, que también tiene incendios cerca. No, desconozco cómo es la medición, en qué ciudades se hacen mediciones. Conozco de algunas, particularmente de Rosario no... Dije Rosario por decir nomás. No, sí, sabemos porque Rosario justamente está más cerca. Claro. Es la segunda ciudad más populosa del país y suele estar también afectada por este tipo de problemas. Lo que no tengo referencia es de cómo se mide en Rosario, si es que se mide. Claro. Bien, antes de irnos, sabemos que las tesis son trabajos recontra complejos. Si nos querés comentar alguna cuestión más que te haya quedado ahí como para resaltar o no sé. No, que fue una linda etapa y fue interesante. Y nada. Bien, les agradecemos que hayan estado en Sobre la Tierra, así que los esperamos para los próximos trabajos. Bueno, Muchas gracias. Gracias a ustedes.